y decía, busqué la voz del Señor en el estruendo y no lo encontré. Busqué la voz en el viento recio, no lo encontré. Pero de pronto vino un silbo apacible. Y ese silbo y ese silbido, ese sonido, era el Espíritu Santo. Y de pronto queremos escuchar al Espíritu Santo hablándonos así como gritándonos al oído. Y si nos cedemos un poquito, si nos callamos de pronto un ratito, podemos ser capaces de escuchar eso. El tema de hoy es la oración. La oración del justo. Santiago 5:16 dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Hay otra versión que dice, la oración del justo es poderosa y eficaz. Entonces, podemos decir que es importante que aprendamos a orar, ¿cierto? Amén. Porque hay oraciones y oraciones. Hay oraciones que a nosotros nos van a traer una diferencia, vamos a ver resultados, pero hay oraciones que si no comprendemos cómo orar van a ser poco eficaces o nada. De pronto se hacen cadenas de oración. Las personas hacen cadenas de oración, piden que oren por tal persona, se pide oración para que oren por tal niñito que está enfermo. Pero ahí aparecen todo tipo de errores de oraciones. Yo una vez cometí ese error de pedir oración por una situación en particular y fue lo peor que podría haber hecho. Porque lo hice por Facebook, entonces llegaron oraciones de Señor, si es tu voluntad que sane. Y era, no. Ya. Señor, encomendamos a ti esto, que se haga tu voluntad, cosas así. ¿Y qué pasa? Eran oraciones inefectivas. ¿No? Ahora vamos a aprender qué oraciones podemos utilizar, cómo usarlas. ¿Amén? Amén. ¿Le interesa el tema o no? Amén. Sí. Sabe que es súper importante porque dependiendo de esto es los cambios que nosotros podamos vivir en nuestra vida. Una parte es conocer la palabra y otra parte es activarla mediante la oración. Yo puedo conocer mucho la palabra y saberla, pero si esta palabra no se vuelve viva, si yo no la practico, si no sale de mi boca, dice la palabra que tenemos que confesar con nuestros labios. Y esta parte de la oración es confesar. Yo lo creo en mi corazón, pero lo confieso también. ¿Me entienden? Ya. Ok. Entonces, en esta serie tiene como propósito llevarle a una oración poderosa, efectiva. Una oración que da resultados. En la última clase entendimos que el Padre Nuestro es una oración para el Antiguo Pacto. Jesús estaba en medio del Antiguo Pacto preparando a la gente para un nuevo pacto. Pero Él no podía enseñar una oración del Nuevo Pacto porque todavía no había muerto. Entonces, es súper importante cuando las personas llegan con este concepto, ya, vamos a orar al Padre Nuestro. Pero de a poquitito vamos enseñando y vamos comprendiendo que el Padre Nuestro no tiene ninguna, muy poca relación con lo que nosotros vivimos el día de hoy. Esta oración, bueno, por supuesto no debe ser repetida, sino que nos muestra un modelo, una estructura de oración. Incluso hay partes del Padre Nuestro que no debemos orar. Valentina le enseñaba a orar a Ricardo Esteban, a mi hijo, a Valentina, mi hija menor, y le decía, un corazón agradecido siempre ora distinto. Y esas son conclusiones que ella ha ido sacando. Yo no le he dicho esa frase, ni la he leído tampoco y en ninguna parte. Pero es importante eso. Cuando nosotros repetimos siempre, gracias Señor por estos alimentos, no sé, en algunas partes decimos, dale a los que no tienen, amén. Ya, ay, otro error.
Pero son cosas que hemos ido adquiriendo mecánicamente porque nos enseñaron, lo repitieron y hasta se vuelve monótona y mecánica. Y repetimos errores que hemos adquirido. Así que por eso la oración nunca es una repetición. Porque el Padre, ¿qué quiere? Quiere una relación con las personas. Nosotros no predicamos una religión, sino que una relación. Y en esta relación, ¿qué hacemos? Hablamos libremente con nuestro Padre. Y esa es la oración, es una conversación, no es un formato, un rito, un precepto, sino que es algo libre y espontáneo que surge de un corazón agradecido, un corazón que conoce el amor del Padre hacia nosotros. Ok, bueno, hay muchas partes que no corresponden entonces para este nuevo pacto. Jesús vino a traernos un nuevo pacto. Cuando murió, dijo, esta es la sangre del nuevo pacto. Y tenemos que recordarla. ¿Y qué pasó con el nuevo pacto? Bueno, Pablo después tuvo que explicarnos de qué se trataba este nuevo pacto. Los discípulos no habían conocido a Jesús en espíritu, más bien en carne. Lo habían olido, lo habían escuchado, lo habían visto, lo habían percibido en carne. Por lo tanto, para ellos era muy difícil comprender a Cristo, al Cristo resucitado. Por eso se tuvo que presentar a Pablo, alguien que no lo conocía en carne. Bueno, las oraciones entonces tienen distintas características. Por ejemplo, no podemos decir que sea tu voluntad, como contaba al principio, para una oración de sanidad. Porque sabemos que su voluntad es que seamos todos sanos. Entonces, si oramos que sea tu voluntad es porque no estamos conociendo la voluntad del Padre. Y la fe comienza donde la voluntad de Dios es conocida. Amén. Amén. Ok, entonces, vamos a partir con el primer precepto, lo más simple. ¿Qué tiene que aprender usted? Orar sin cesar, sin detenerse, sin parar. Ese es el primer propósito de Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nos relacionemos con Él sin cesar. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Estoy trabajando, estoy atendiendo público y estoy orando. Ya, espérense un poquito, señora, que estoy orando. Ya, Señor, gracias, papito, por este cliente que tengo acá adelante. Y no es así. Vamos a ver a quién se refiere en esta oración sin cesar. Algunos dicen que debemos orar como Daniel, 3 veces al día, como los musulmanes, que oran, se arrodillan, ponen su alfombrita y rezan en dirección a la mezquita, no, a la Meca. Y tienen que buscar, de hecho hay aplicaciones en el celular para encontrar la Meca, hacia dónde tienen que dirigir la oración. Bueno, nuestra oración sale del corazón directamente hacia el Padre. Eso es lo que usted tiene que tener claro. No necesita un lugar. Hay gente que se encierra, en el closet a orar, porque busca su lugar privado. O hay gente que se encierra en el baño. Usted ore donde quiera. Si quiere orar en la ducha, ore en la ducha, no hay problema. De hecho, yo oro en la ducha y le canto al Señor. Ok, bueno. Cosas que no debemos hacer. Jesús, cuando le preguntaron, Señor, enséñanos a orar, Él dijo, bueno, no hagan esto. Partió por el no. Entonces, estoy partiendo por el no. Ok, orar sin cesar. ¿Cómo hacemos este tipo de oración? Evidentemente, es fruto de un corazón agradecido, fruto de un corazón que conoce lo que Cristo hizo. Si usted no conoce lo que Cristo hizo por usted, no va a tener sentido la oración. Va a ser un pide, dame. Y la oración es así para nosotros, y el 80-90% es para los otros, a dar gracias a Dios, a adorar. Porque cuando tú sabes lo que ya has recibido, no necesitas pedir que te lo den. Ahora, ¿cómo lo recibes? Ya es esa otra clase. Ok, se trata entonces no se trata de establecer horas
mucho menos de creer que si oro o no oro, algunas cosas pasarán, otras cosas no pasarán. Nuestra oración es efectiva cuando, en primer lugar, cuando oramos la voluntad del Padre. Nuestra oración no es de nuestra ignorancia, sino de nuestro conocimiento. La palabra tiene que salir a través de nuestros labios. Es la palabra la que hace eficaz mi oración. No se trata de encerrarse entonces, sino que estar en un caminar consciente de que Dios está en mí, siempre atento a lo que oigo y veo del Padre. Jesús decía, lo que he visto al Padre hacer, eso hago. Se levantaba temprano en la mañana, ya aún de madrugada, aún de noche, dice la palabra. ¿Y qué es lo que hacía? Conversaba con el Padre, le decía, le presentaba el día y el Padre le mostraba lo que iba a venir en el día. Y él se veía a sí mismo haciendo esas obras. Y cuando nosotros nos disponemos en esta relación de Señor, guíame, usted se va a empezar a ver haciendo las cosas que el Padre quiere que usted haga. A mí me pasa a veces que me tengo que sentar a orar con un cuaderno, porque me vienen todas las ideas. Es como, de pronto digo, Señor, ¿no serán estas ideas están interrumpiendo la oración? Pero me dice, no seas religiosa, si yo te estoy dando estas ideas. Así que las anoto. Y durante el día voy desarrollando estas ideas. Hasta me ha dicho cosas así como a la hora que tengo que salir, cosas de la casa, doméstica, cosas del auto, personas a las que tengo que hablar, personas a las que tengo que llamar. Y espero, ¿cuándo es el momento? ¿Cuándo es ahora? Cuando tengo la hora lo hago. Bueno, cuando me dispongo a eso, porque hay días también que uno corre y no tiene esta como claridad, pero tenemos que nosotros ir hacia allá. Esa es nuestra orientación. Ser conscientes de lo que el Padre quiere para nosotros y manifestarlo, porque de esa obra vamos a hacer las obras que el Padre tiene para nosotros. Ok. Esto es un fluir, es un continuo fluir. Bueno, después más adelante vamos a ver el tema de las lenguas, y el tema de las lenguas es una oración sin cesar. Cuando usted está hablando en lenguas, usted está comunicándose con el Padre, está hablando la oración perfecta. De hecho, en este momento yo estoy hablando y estoy orando en lenguas como background, como por detrás. Entonces uno puede hacer eso, puede estar hablando incluso con una persona y hablando en lenguas en tu interior. Y el Señor va a empezar a darte palabras que Él quiere que tú compartas a las personas. Ese es un orar sin cesar. De pronto durmiendo, el Señor me ha despertado y despierto hablando en lengua. ¿Y qué es, Señor? No sé, pide interpretación, a veces la tengo, a veces no, y a veces sigo. Ya, ok, listo, duerme. Alguien lo necesitaba. A veces sí ha sido específico y en situaciones en que he hablado con la persona y me dice, oh sí, justo a esa hora estaba pasando por tal situación. Y el espíritu, tenemos que comprender que nuestro espíritu no está desconectado de Dios. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, ¿cierto? Amén. Nuestro cuerpo duerme, conversa, se lava los dientes, maneja, anda en auto, en micro, lo que sea, y es nuestro cuerpo. Nuestra alma tiene nuestros pensamientos, nuestra voluntad y nuestro sentimiento. Esta parte es la que nosotros a veces como que apagamos, dormimos, ¿cierto? Nosotros descansamos y dejamos, entre comillas, de pensar, pero nuestro subconsciente sigue pensando. Y el espíritu puede ministrar a nuestro subconsciente aún estando durmiendo, porque nuestro espíritu no duerme.
Es el Espíritu de Dios habitando en nosotros y nos ministra. Y si usted está en esta constante búsqueda, en esta constante hablar lenguaje, en el buscar y meditar en su palabra y en cómo hacer efectiva la oración, se va a empezar a manifestar. Es algo muy sutil, que de pronto se empieza a aprender y después uno ya lo hace fluir. Ahora, no tenemos que tampoco caer en el otro lado opuesto, en decir, ya, yo oro todo el día, así que no hay para qué orar. Dice la oración que hay distintos tipos de oraciones, o sea, es necesario orar. Dedicar tiempo a vocalizar, a darle voz al precepto. Amén. Si yo oro hacia mí misma, en mi espíritu se edifica, pero cuando yo hablo con palabras, puedo edificar mi mente y puedo traer cambios y puedo hablar. Recuerden que los ángeles actúan conforme a la voz del precepto. Entonces, si yo quiero ver un cambio en distintas situaciones en que yo necesito que hayan ángeles, por ejemplo, yo necesito decirles. Bueno, recuerdo una vez que estaba en la casa y tenía a los niños enfermos, los dos, a Ricardo y la Vale. Y había orado y seguían enfermos, estaban con fiebre los dos. Y sueño en la noche que habían dos ángeles en el pasillo del segundo piso. Y estaban como conversando, como tomándose un café, así como en la hora del recreo. Y le cuento a la pastora Verónica y me dice, pero dale la orden. Ya, tenía ángeles a mi disposición, pero yo no les había dado la orden. Entonces ellos estaban ahí esperando. Y bueno, y ya, ok, conversamos, oro y le ordeno a estos ángeles que cubran a mis hijos. Porque yo puedo orar por ellos, pero si llega de nuevo la enfermedad, esto es como un constante de sub y baja de fiebre. Entonces, oré y los niños fueron sanos. No sé al cuánto rato, pero rápidamente fueron sanos. ¿Por qué? Porque se cortó el ciclo. Ok. Bueno, son distintas situaciones, cosas que bueno, se las comparto para que saque provecho, a usted no le pase. Amén. Gracias. Ok. Ok. No, bueno, entonces decíamos que tenemos que conocer la voluntad de Dios para orar eficazmente, ¿cierto? Entonces, yo no le voy a dar gracias a Dios por una enfermedad, o por una separación, o por un hijo que se muere. Esas son cosas que nos las da Dios. Por lo tanto, yo no puedo agradecer ese tipo de situaciones. Tenemos que comprender cuál es la voluntad de Dios y cuál es la obra de Satanás. La obra de Satanás es robar, matar y destruir, ¿cierto? Entonces yo no le puedo agradecer a Dios por una obra de destrucción o de robo. Gracias, Señor, porque me robaron la billetera. Ahora voy a aprender a confiar en ti. No. Son cosas que tenemos que conocer. La voluntad de Dios está en su palabra y es eficaz. Entonces, sí voy a dar gracias porque es mi sanador, porque es mi proveedor, porque Él es mi escudo, mi barrera, mi protección, porque Él es mi energía, porque Él es quien me guarda, quien me protege, quien me guía, quien me enseña. Por eso sí voy a dar gracias, porque Él me da la solución al problema. No le doy gracias por el problema, pero sí le doy la solución, las gracias por la solución. Amén. Ok, Isaías 40:29 dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas.
Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Entonces, en este tiempo de estrés, de tanto término de año, balance, evaluaciones, exámenes, tesis, ¿qué más tenemos? Informes, PSU. Este es un tiempo que es necesario recordar la palabra. ¿Qué me dice Dios? Me dice, Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, miren. Y los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Y esto es el Antiguo Testamento. Recordemos que pacto antiguo, pacto nuevo. Entonces podemos declarar lo que ya lo tenemos, porque Cristo ya lo proveyó. Entonces yo tomo de la energía y de toda la provisión que ya está dentro de mí. Entonces yo declaro, gracias Señor, porque yo me esfuerzo, porque yo soy, porque tú multiplicas mis fuerzas. Ya no se lo pido que me lo dé, sino que declaro que lo tengo y lo manifiesto. ¿Quiénes esperan? Nosotros, sus hijos. Y sus hijos tienen toda la provisión. Ok, hay un error clásico que está en Efesios 5:20. Y dice, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hay que tener mucho cuidado cuando un versículo se sale del contexto de la palabra. La palabra se me olvidó la palabra. La palabra se interpreta a sí misma. Gracias. La palabra se interpreta a sí misma. Por lo tanto, si yo veo que este versículo no concuerda con lo que yo comprendo, entonces aquí hay algo más. Voy a revisar. ¿Qué dice Primera de Tesalonicenses 15:18? 15:18. ¿Qué lo voy a buscar, por favor? Tesalonicenses. Sí. Gálatas 5. ¿Es Gálatas 5? Tesalonicenses. ¿Lo puedes leer? ¿Lo tienes? No existe el 15, capítulo 2. No, el 5:18. Dice, dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Muy bien. Entonces dice, Dad ¿por gracias. todo o en todo? En todo. En todo, o sea, en toda situación. ¿Qué pasa con Efesios 5:20 entonces? Bueno, usted puede buscar, ahora tenemos la gran bendición de que nosotros podemos buscar en la versión original, en el griego, qué quiere decir cada palabra y así salir de muchas dudas. Nosotros vivimos en una oscuridad, un oscurantismo de conocimiento por mucho tiempo. Y ahora el conocimiento, una de las bendiciones que hemos tenido es que el conocimiento es público. La palabra es pública, todo el mundo tiene acceso, podemos tener acceso a diccionarios y ver qué quiere decir cada palabra. Y la palabra por todo ahí quiere decir hiper, así como hiper líder, hipermercado, ¿ya? Es súper, es más allá, es un beneficio extendido que alcanza mucho más de la situación presente. Hay algunos se confundieron y dijeron, acá no importa, tengo esta enfermedad, pero hay una bendición más allá. No, eso es errado, porque la enfermedad es un instrumento para muerte, por lo tanto no viene de Dios, así de simple. Jesús vino a sanar a los enfermos, entonces ¿por qué tendría que ser la voluntad de Dios que se enferme? Ok, entonces, comprendamos bien. ¿Cuáles son los otros significados? Hay más significados. Dice, significa que algo de interés, algo del interés de la verdad, algo que se destaca por su superioridad, más allá de algo, para extender el beneficio que se alcanza.
para la ventaja de todo. Tenemos que comprender que Cristo trajo la solución, trajo la ventaja, trajo el beneficio para cada situación. Si yo no comprendo esto, voy a entender más el versículo. Dando siempre gracias a Dios el Padre por, esto es, más allá, porque me trajo toda la bendición, Cristo me trajo toda la bendición en el nombre del Señor Jesucristo. Fíjese, no hay que sacar las cosas de contexto, dice, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo en el nombre del Señor Jesucristo. O sea, Cristo algo trajo para mí, para mi bendición, más allá de la situación. Más allá que está todo lo que concierne a la salvación. Recuerda lo que dice Pablo, dijo, epilantanomai, echa mano de tu salvación. Tu salvación trae mucho más. No lo tengo ahora, no lo veo, pero tengo mucho más de lo que puedo ver. ¿Te queda claro, no? Amén. Sí, bueno, lo puede buscar. El número es 5228 en el Strong. Ya, toda oración. Ok, entonces esta es el primer versículo que vamos a leer, que nos habla de distintas oraciones. Dice, Efesios 6, 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces dice, orando en todo tiempo, con toda oración. Si me dice con toda oración, quiere decir que hay distintos tipos de oración. ¿Sí? Filipenses 4:6, otro testimonio, dice, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego o súplica, con acción de gracias. Entonces aquí tenemos dos versículos que hablan de toda oración. Ahora, ¿cuáles son las oraciones? Nosotros al estudiar la palabra nos vamos a dar cuenta que Pablo hizo distintas oraciones, que Jesús hizo distintas oraciones, que Juan, distintos apóstoles también hicieron distintas oraciones. Ahora vamos con la primera. Dice oración y ruego, ¿cierto? Ok, la oración con todo, es cuando dice con toda oración y ruego, se refiere a una oración ferviente, con súplica, que viene profundamente de nuestro ser, es como de nuestra parte más íntima, más profunda. Es el motor que debe guiar a nuestra oración. Nuestra oración debe ser guiada por el amor. Recuerde que nuestra oración es una relación de amor con el Padre, en la que yo me relaciono con el Padre, y de esta oración fluye amor. Dios es amor. Dios habita dentro de mí, yo soy amor, y ese amor se ve reflejado en la oración. Si mi oración no es amor, entonces no estoy orando la oración de Dios. Ok, entonces esta oración y ruego es una oración por los perdidos, de compasión. El mundo está lleno de injusticias, niños abandonados, hay accidentes, terremotos, tsunamis. Cada cierto tiempo escuchamos de muertes masivas, de virus, enfermedades, etc. Y nuestra actitud es, si yo veo que se mueren, lo escucho, que se mueren millones, por ejemplo, hace poco se murieron en Tahití, o en Haití, en un terremoto, que me aclara las noticias. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué fue? ¿En Tailandia? Uy, que estoy perdida. Parece que en Tailandia. ¿En Tailandia? Sí, yo también había escuchado eso. ¿Qué pasa? Cuando yo escucho, no puede ser que, sí, se murieron. Es como, a mí me pasa como que, Señor, ¿cuántas personas no conocieron de ti? Es como oro por esas familias, oro por esos niños que quedaron huérfanos, oro por esos padres que perdieron a sus hijos, esos hermanos, esas familias destruidas, ese país que va a tener que surgir nuevamente, reconstruirse. La muerte del cristiano, no, cuando sabemos que alguien muere en Cristo y con todos sus años, es un motivo de gozo, pero
cuando muere alguien es porque el diablo se lo robó. Y eso es motivo de, o sea, de orar por esas personas. Yo de pronto cuando paso por al lado de un accidente, en auto uno pasa, no se puede quedar mirando, como algunos que se quedan mirando y que producen más accidentes. Por lo menos lo que yo trato de hacer es orar por esas personas. Señor, oro para que tú envíes ángeles, pido ángeles, para que sean rescatadas esas personas y puede llegar alguien a compartirles la palabra y sean rescatadas para Cristo. Porque si Satanás no quiere matar, es porque esa persona le está molestando o le está haciendo, o le está haciendo robo. Entonces, si nosotros podemos actuar para evitar la muerte de las personas, usemos la oración. Ahora, bueno, se empiezan a ocurrir distintas situaciones como, wow, ¿cómo oro por todo el mundo? Ora en lenguas. Amén. La oración tampoco tiene que ser una carga. Porque un tiempo me pasaba que lloraba en cierto horario y era 1 hora. Y tenía que ser 1 hora y partía a cierta hora y y faltaban de pronto, no sé, 15 minutos y ya no se me ocurría más por qué orar. Y me ponía a dar gracias, ya sé yo, ahora te adoro, te doy gracias, etc. Pero eso no era un asunto religioso. Se había vuelto algo de una buena intención, se había vuelto un acto religioso. Entonces, usted ora en lenguas. Si siente en su corazón orar 1 hora todos los días, hágalo. Pero que no se vuelva una religión, que eso no reemplace su relación con Dios. Ok. Entonces vimos que hay todo tipo de oración. Vamos a... Jesús era movido a compasión. Jesús cuando oraba por las personas, cuando sanaba, no era para mostrar su poder, era porque realmente Él se veía afectado por el sufrimiento de la gente. El amor de Cristo, eso es lo que nos debe mover a nosotros. Que el sufrimiento de la otra persona no me deje sin reaccionar. Bueno. Okay. Oración de fe. La número 1 de las oraciones. ¿Ya? Acá hablan de la superfe, algunos de la hiperfe, pero la oración de fe es muy simple y parte por conocer lo que Cristo hizo por mí. Amén. Si yo no comprendo eso tan simple, no voy a poder orar en fe. ¿Qué hizo por mí? Ya me dio todo para todas mis necesidades. Se lo voy a simplificar. Para todas las áreas de nuestra vida, Dios, Jesucristo, Él, siendo Dios, murió por mí y me dio todas sus bendiciones. ¿Ok? Todo. Salud, prosperidad, trabajo, familia, gozo, paz, ropa, lápices, autos, lo que usted necesite. Lo que necesite. Maquillaje a la mujer. Es que a mí me ha regalado maquillaje por eso. Ok. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Esto está en Marcos 11:22. Ya. La oración habla entonces en forma horizontal. Le habla a las cosas. La oración de fe le habla a las cosas. Y Marcos 11:22 está hablando a Jesús y dice entonces que en realidad dice, tengan la fe de Dios. El tipo de fe que Dios tiene. ¿Qué tipo de fe que Dios? ¿Cuál es la clase de fe que Dios tiene? La que Enriquece y no añade tristeza alguna. esa es la bendición de Dios. Es la bendición de Dios. Ok, dice, con la fe de Dios
es la que declara o dice las cosas que no son como si fuesen. ¿Ok? Entonces, mi oración es declarar lo que no es como si fuese. Gracias, Señor, porque estoy sana. Gracias, Señor, porque tengo todas mis cuentas pagadas. Gracias, Señor, porque llego a fin de año sin problemas en la universidad. Gracias, Señor, porque tengo éxito en mi trabajo. Y agradezco. Y también lo ordeno. Bueno, vamos a ver. También le puedo ordenar a la situación. Te ordeno enfermedad a salir en el nombre de Jesús. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Y después lo agradecemos. ¿Ok? Primero lo ordeno. ¿Ok? Demonio, vete en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque eres libre. Enfermedad, vete en el nombre de Jesús. Después, gracias, Señor, porque es sano. Aunque yo no lo vea. ¿Ok? Pero se va a manifestar. Ok, estos versículos entonces nos muestran que hay un tipo de fe. Dios tiene un tipo de fe. Dios tiene fe. Dios tiene fe y tiene palabras. En el principio, ¿qué había? En el principio no había nada, ¿cierto? Pero Dios, ¿qué tenía? Bueno, aparte de su poder y su majestuosidad, ¿qué usó? La palabra y fe. Y la palabra dio la forma a la fe que él tenía, que tiene. Por su poder es que todo es mantenido, que todas las cosas se sostienen. Amén. Gloria a Dios. Ok. Entonces, veamos este versículo. Dice, ¿lo pueden leer? ¿Alguien lo puede leer? ¿Quién lo tiene? Marcos 11:22. Manuel, por favor. No he llegado todavía. Llegue, por favor. Marcos 11:22. Fuerte y claro. Reprendiendo a Jesús les dijo, No sé si- lo tengo modificado, ¿lo digo modificado? Ya. Tengan la clase de fe de Dios. ¿Sigo? Sí. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar. Ya, perdón. Cualquiera Cualquiera que dijera este monte. que dijere, Sí. ya, ok, a este monte quítate y échate en el mar. ¿Ya? Y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Ok, lo que dice, que cree lo que dice, lo que diga, le será hecho. Vemos 3 veces la palabra decir. Entonces, ¿es importante decirlo? Amén. Amén. Es importante que salga de nuestros labios. No basta solamente con tenerlo aquí en nuestra mente, sino que salga en voz, en sonido. Hay un poder fonológico acá. Ok. Entonces, 3 veces dice. Hay que darle voz a la palabra. Es importante orar en voz alta. Ok. Bueno, por tanto, lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis. Y os vendrá. Entonces, ¿cuándo creo yo que lo recibo? Ahora, cuando lo creo, cuando lo oro. Y luego vendrá. ¿Cuánto se va a demorar? Depende. Saben que yo pensaba de la cantidad de fe que tiene la gente. Antes yo pensaba, pero madurándolo un poquito más, he llegado a pensar que es en quién yo tengo puesta mi confianza. Porque si yo digo que tengo puesta la confianza en lo que Cristo ya hizo, yo lo recibo. Pero cuando yo creo que tengo que hacer algo, cuando creo que
parte de mí está en ese recibir, es que se demora la cosa. Bueno, también hay demonios que rondean y tratan de venir y vienen una otra vez. Pero las situaciones generales, de pronto somos nosotros los que enlentecemos esta situación. No son los demonios. ¿Ya? Es nuestra mente que está creyendo que tiene que hacer algo. Que todavía no asume la gracia como algo inmerecido, incondicional, sino que cree que tiene que hacer algún esfuerzo. Es que yo tengo que creer más, tengo que leer más la Biblia, tengo que escuchar más. Sí, tú te alimentas, sí, la fe viene por el oír y oír la palabra. Pero si tu confianza está en ti, leyendo la palabra, esa fe va a costar que se active. Porque la fe no es algo que tú haces, sino es algo que Dios te puso dentro de ti, que funciona nada más. La fe viene por el oír y oír la palabra. No. ¿Qué tuviste que hacer tú? Escuchar, disponer tu voluntad. ¿Se entiende? Ok, bueno. Entonces, tomar la bendición. Ok, oración de fe. Entonces esta es una oración horizontal, una oración que no duda, una oración que declara la voluntad de Dios, una oración que le habla las cosas. Jesús, cuando estaba en la tormenta con los discípulos, la barca se movía y Jesús estaba durmiendo. Después, cuando despierta, ok, los discípulos lo despiertan y Jesús les dice, bueno, ¿qué pasa? No, mire la tormenta, ya, ok. Se pone de pie, hace callar la tormenta, el viento, el agua, ya. Y después los reta. A mí me da mucha risa eso porque todavía no entienden, les dice. O sea, ¿hasta cuándo tengo que estar con ustedes? ¿Y qué les estaba reprochando? ¿Que no lo habían despertado antes? No, que ustedes no, les dice en otras palabras, oye, ustedes tenían que resolver la situación. Entonces, es nosotros hablarle a la tormenta. No esperar que venga Dios a hacerlo, sino que es nuestro trabajo. Hay cosas que nosotros tenemos que hacer. Por eso nos dio la autoridad. Ok. Entonces es una oración horizontal, de que declara la palabra, que no duda. Amén. Ok, dice, entonces cuide lo que está diciendo. Hay que tener cuidado con nuestra boca. Así como tenemos el poder de la vida, también tenemos el poder de la muerte en nuestra boca. ¿Okay? La palabra dice que tenemos el poder de la vida y de la muerte en nuestros labios. Ok, entonces cuide lo que está diciendo. Por ejemplo, a veces decimos, uy, parece que me va a ir mal. No, tengo que hacer este trámite, no llevé los documentos, me faltan documentos, yo creo que me va a ir mal. Y llegamos al lugar y no fue mal. O de pronto decimos, parece que me voy a enfermar. ¿Y qué va a pasar? Se enferma. Eso le pasa al mundo siempre. Pero usted sea más sabio. Usted declare la palabra. Y no declare para maldición. Usted tiene el poder creativo en su boca. Usted puede crear una enfermedad, puede crear una pobreza, puede crear un conflicto. Puede estar diciendo, de tanto declarar, ay, mi marido, es que mi marido me carga, que mi marido me trata mal, que mi marido no me escucha, que mi marido no me quiere. ¿Qué va a cosechar? Eso. Comienza a declarar bendición. Mi marido, gracias Señor, porque mi marido me ama, mi marido es amoroso.
plancha la ropa y gracias Señor porque yo esta ropa la bendigo. Bendigo esta camisa porque esta camisa la va a usar y se va a acordar de mí. Gracias Señor, gracias porque me valora. Y así construimos nuestro futuro. Gracias porque mis hijos son maravillosos, gracias porque crecen y son contentos, son felices, gracias porque predican tu palabra, gracias por su matrimonio, gracias por mis nietos. Y ahí usted va a empezar a ver el fruto de sus propios labios. Ok, antes de terminar vamos a ver la oración unánime. Ok. En Hechos 4:23, por favor William, ¿la puedes leer? Hechos 4. 23. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor. Ok, ahí, alto por favor. Y dijeron, ¿alguien tiene cronómetro? ¿A la mano? Yo estoy tratando, no me acuerdo cuál es el botoncito. Ah, no. ¿Ya alguien tiene cronómetro? Sí. Ya, ok. William, ¿puedes continuar? Y vamos a tomar el tiempo. ¿Cuánto dura esa oración? Ponga atención. ¿De dónde? ¿Del mismo? Desde donde dice y dijeron. 1, 2, 3. Y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar, y todo lo que está en ellos hay, y todo lo que está en ellos. Que por boca de David, tu siervo, dijiste, porque se amotinan las gentes. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan en cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra, y los príncipes se juntaron en uno, contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo, Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a sus siervos con que todo de nuevo abren tu palabra. Muy bien. ¿Cuántos segundos fueron? 1 minuto. 1 minuto. Oraron muchas horas. ¿Hicieron una vigilia de oración? ¿No? Todas las calles. Fue una oración de 1 minuto. Corta y precisa. Corta y precisa. ¿Se fija? Y efectiva o no efectiva. Sí, creí. ¿Qué pasó después? Tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu. ¿Y qué pasó después? Todos hablaron en lenguas. ¿Y después? ¿Cuántos creyeron? Muchos, son como 4.000. Como 4.000, ¿cierto? Sí. Y después, Pedro creyó también, predicó, y así vino un suceso de un producto de la oración de 1 minuto. Entonces, mientras tenemos que comprender que el que está orando, cuando oramos la oración de fe, digamos, o la oración que sabemos cuál es la voluntad de Dios, es Dios obrando esta oración. Y tus palabras solamente ponen en ejecución lo que está en el corazón de Dios. Y esta oración se vuelve poderosa en la medida que tú lo crees. Ahora, hay un punto aquí, y dice que estaban unánimes. Alzaron unánimes la voz. Estaban en un mismo sentir, en un mismo corazón, en un mismo pensamiento. ¿Ok? Bueno, en otros versículos dice que estaban en una misma
en un mismo sentir, en un mismo pensar, estaban de acuerdo. ¿Ok? Entonces usted se puede poner de acuerdo con un hermano y orar por una situación específica. Dice la palabra que cuando hay 2 o 3 en su nombre reunidos, no hay 2, sino que hay 3. 1 más 1 es 3. ¿Cierto? Entonces ese tercero es el que ya obró. Amén. Y ese tercero es el que te acompaña en la oración y hace que sea efectiva. Ok, este poder unánime dice que alzaron la voz. Entonces aquí también vemos que le dieron voz. Y ese es algo que podemos hacer nosotros también. Y tenga cuidado, no se trata de hacer un tremendo desorden y todos hablando bla 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 bla, ¿ya? Sino que dice la palabra que hágase todo decentemente y en orden, pero con libertad del espíritu, ¿ya? Alzaron entonces la voz unánime, en forma coordinada, sincronizada, dirigidos por el director que era el Espíritu Santo. La oración unánime la hacemos en la congregación también. Cuando el pastor, por ejemplo, nos indica que oremos por distintas situaciones, estamos orando unánimemente. Por ejemplo, el domingo pasado se pidió que se orara por las reuniones y las actividades que se realizarían ayer y hoy en el sur. Y eso es una oración unánime. Estamos unánimes orando. Ok. Esta oración entonces también decía al final que produjo denuedo. Ok. Ok, tenemos que darle libertad al espíritu, y eso es algo que he tenido que aprender. El espíritu no va a obrar en contra de su voluntad. Entonces nosotros cuando oramos juntos, cuando de pronto hacemos estas fiestas en el espíritu que le llamamos, pero que en realidad es dejar fluir el espíritu libremente, el espíritu no nos posee, sino que actúa de acuerdo a la libertad que nosotros le demos. Hay personas que dicen, es que me poseyó el Espíritu Santo. No, ¿ya? Dios no obra en contra de nuestra voluntad. Si yo no me quiero caer, por ejemplo, si oran por mí y yo no me caigo, no me voy a caer, ¿ya? Y es porque distintas y millones de motivos, por cómo te educaron, por cuál ha sido tu formación, tu forma en que fuiste creado, etc. Pero que hay que hacer un cambio de forma de pensar. De cederse al Espíritu Santo. Acuérdense que usted tiene voluntad. Nuestra alma es espíritu, nuestra alma es mente, sentimientos y voluntad. Nuestra mente es renovada, nuestros sentimientos, nosotros los sometemos a nuestra voluntad. Nuestra mente la sometemos a nuestra voluntad. Nuestra voluntad decide, yo hago esto o no lo hago. Y Dios te dice lo que tú debes hacer, pero tú decides cederte. Entonces en estas oraciones, por ejemplo, hay una persona de pronto, podemos recibir una palabra, el pastor dice, ok, hay una palabra, alguien está recibiendo esa palabra. Pero mi mente me dice, no soy yo. ¿Seré yo, Señor? Y empezamos con la duda. Entonces hay que aprender a cederse al Espíritu Santo. O decir, ok, decir lo que usted recibió, no darle más tampoco, agregarle de su cosecha. Ok. También hay momentos en que no podemos dar la rienda suelta tan libremente si estamos frente a una persona nueva, por ejemplo. Una persona que ha sido muy religiosa, muy estructurada. Tenemos que reservarnos un poquito, pero hay momentos y momentos. ¿Okay? Cuando el pastor dice, ok, dejamos fluir libremente el Espíritu, usted deje fluir el Espíritu libremente.
Y hay algunos así que ya han sacado máster, que yo los admiro, ¿ah? Hasta la muralla han roto. Sí, el Evangelio es algo entretenido, es algo que tenemos que compartir. No es una cosa fome y aburrida. El Espíritu quiere que nos gocemos, quiere que vivamos bien. Ok, entonces la oración unánime es importante. La oración de fe es importante. La oración de ruego y súplica es importante. Son parte de las oraciones. Vamos a continuar con estas oraciones en el siguiente tema. Tenemos unos minutitos de descanso. 4 minutos.